RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Reciban un cordial saludo desde París. Francia celebra en 2025 a uno de sus compositores más ilustres, Maurice Ravel, en el 150 aniversario de su nacimiento. Así que dedicamos nuestro programa hoy al creador del legendario bolero, la Valse, Daphnis y Chloé o la Rapsodia Española, entre otras obras maestras del repertorio académico. Y para hablar de Maurice Ravel hemos invitado a una persona que lo conoce muy bien, el también compositor Ramón Lazcano. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Carrusel de las Artes. Gracias a vosotros. Y bueno, hablar de Maurice Ravel y de su música es nuestro tema de hoy en Carrusel de las Artes. Programa dedicado hoy al compositor del famoso bolero Ramón Lazcano. Ravel es uno de los compositores más extraordinarios del siglo XX, pero si yo le pidiera para comenzar este programa que nos hablara de su lenguaje musical, de lo que lo hace tan especial, ¿qué nos diría? Bueno, yo destacaría dos cosas en Ravel que han extremadamente unidas y que creo son las que le dan esa fisonomía tan particular. La perfección de la artesanía, la perfección del conocimiento de la escritura musical, del conocimiento de los instrumentos, del tiempo y de la forma de las músicas que inventa y que escribe, y al mismo tiempo una sensibilidad secreta, una sensibilidad íntima muy ligada a la infancia, a lo mágico, al secreto, a los trucos que no se ven pero que crean un mundo absolutamente insospechable, ¿no? Y la unión de estos dos aspectos creo que hacen de Ravel un músico aparte y realmente atractivo. Fueron 40 años de producción musical a principios del siglo XX y justamente porque habían aparecido los impresionistas, los pintores impresionistas, se le consideró a Ravel como un músico impresionista por esa utilización de los colores de los instrumentos. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Bueno, es una cuestión un poco complicada porque el término impresionista en pintura se refiere a aspectos técnicos, no solo temáticos, aspectos técnicos muy específicos que encontramos en algunas músicas, pero no necesariamente en la música de Ravel. El impresionismo en Ravel ha venido dado más por esa bifocalidad, por no decir ese antagonismo también entre Debussy, un impresionista real en términos de la manera en la que él aborda la cuestión de la escritura musical, y Ravel, que es 12, 13 años más joven que él, 12 años más joven que Debussy, y los pequeños roces que tuvieron en torno a las músicas que hicieron el uno y el otro en paralelo durante esos años. Usted hablaba de ese aspecto mágico, ¿no? Y es verdad que cuando uno escucha cualquier obra de Ravel, Mi madre la oca, Pavana para una infanta difunta, siente ese ambiente fantástico. ¿Cómo lo logra y cuál es el secreto de esa música justamente? Bueno, diría dos cosas. Primero, que es secreto porque Ravel quiere que sea secreto. Él era muy, muy privado con su manera de trabajar y los útiles que utiliza, los esbozos, etcétera. Deja muy poco rastro de cómo realiza sus obras. Pero al mismo tiempo existe en esa magia un juego de lo conocido y lo desconocido, de la experiencia insospechada de lo que vamos a escuchar y la relación que establecemos con una forma de memoria, de nostalgia de esos objetos a los que Ravel nos expone, de esas músicas que Ravel nos propone, ¿no? El ejemplo, me imagino, pienso, más extraordinario es el final de Ma Mère Loire, el jardín encantado, en castellano, el Jardin Féerique, donde con prácticamente nada, en términos musicales, es capaz de realzar y de crear un mundo absolutamente mágico, con elementos que uno parece conocer y que sin embargo se convierten en una experiencia siempre renovada. Y usted hablaba de el talento para utilizar los instrumentos de la orquesta. Era un gran orquestador, Maurice Ravel. También era su manera en la música de sacar todo el jugo a cada instrumento. Hombre, él es un genio desde ese punto de vista. Conoce la orquesta y sobre todo tiene una intuición perfecta de lo que van a ser los pesos, las relaciones, las amalgamas, de cómo todo ello se aúna
para conseguir crear una forma. Y en él están, evidentemente, ese aspecto que se ha subrayado mucho, la elección de los colores, qué colores utilizo para hacer la música, pero de forma más impactante todavía, a mi modo de ver, un control de las dinámicas que hace que con una orquesta muy pequeña de repente uno pueda tener prácticamente nada y pueda escuchar también una orquesta colosal con muy poquitos medios. Una explosión. Exacto. Y tiene un control de esos medios, de esas curvas dinámicas, que es absolutamente excepcional. Y justamente ahora que lo comenta, eso de las dinámicas, de los pianos, de los fortes, hay una obra que es mundialmente conocida, por supuesto, es el bolero. No podemos hablar de Ravel sin hablar del bolero, que además es un trabajo donde se explora el piano y termina en una explosión. Y justamente en el 150 aniversario de Maurice Ravel, el Museo de la Música Philharmonie de París presenta en estos momentos una exposición dedicada exclusivamente al bolero. Nosotros fuimos a visitarla y hablamos con el curador de esta exposición, Pierre Corsilius. Es la obra musical más interpretada en el mundo. Ravel la compuso a pedido de su amiga, la bailarina Ida Rubinstein, quien quería un ballet inspirado en España. El compositor francés era un apasionado del mundo tecnológico e industrial y concibió su bolero como una máquina donde los instrumentos entran uno a uno en el engranaje sobre una base rítmica del redoblante que se repite sin cesar. 169 répétitions. Et c'est vraiment un effort pour le percussionniste qui doit effectivement tenir le rythme. El percusionista debe repetir 169 veces el mismo motivo rítmico, lo que implica un esfuerzo enorme. Debe tocar siempre a la misma velocidad, comenzando pianísimo. Es casi un desafío atlético y al mismo tiempo es la clave de toda la pieza. Ravel concibió esta obra con 3 elementos: el ostinato de redoblante, el ritmo que recuerda los ruidos de una fábrica. Aquí lo ilustramos con la película Metrópolis de Fritz Lang. Y el tercer elemento es la melodía, a priori sencilla, pero que es en realidad una construcción muy sutil y asimétrica. Un peu asymétrique alors qu'on la croit tout à fait symétrique. El bolero es entonces un rompecabezas musical y una sublimación de la época industrial en la que vivió Maurice Ravel. El padre de Ravel era ingeniero, así que creció en el seno de una familia que se interesaba por la invención y la tecnología. De hecho, aquí mostramos los dibujos técnicos del padre de Ravel, que son realmente increíbles. Gracias a él, Ravel fue durante toda su vida un apasionado de las nuevas tecnologías, del universo industrial y de las grandes fábricas. Le fascinaba la sinfonía de las poleas y de los martillos. Todo eso está contenido en el bolero, como mostramos aquí. Durante los 16 minutos que dura el bolero, Ravel juega con los instrumentos y compone el crescendo más famoso de la historia de la música. La magia de Ravel y lo que caracteriza toda su música es su talento de orquestador, es decir, el arte de utilizar los instrumentos musicales, de mezclar timbres y sonoridades. En el bolero, cada instrumento toca el tema y poco a poco el volumen va subiendo. Es un crescendo progresivo que termina en una explosión musical. Volvemos a nuestros estudios en compañía del compositor español Ramón Lazcano. Ramón, ese bolero, hablábamos de crescendos, de la utilización de los instrumentos. En el momento en que se escribió el bolero fue inédito eso de comenzar una pieza con un redoblante, con un instrumento que a priori no es melódico. Hay muchas cosas que son inéditas en la pieza, es una pieza totalmente sospechada. El mismo Ravel decía que es una obra musical sin música y hay gente que ha intentado explicarla de distintas maneras porque no corresponde en términos convencionales a ninguna de las vías habituales de exploración de lo que es una forma, con ese tema repetido, etcétera, ¿no? Es cierto que plantea una nueva manera quizás de concebir el discurso del tiempo, de la música, y de hecho el compositor holandés Louis Andriessen hace muchos años en una entrevista decía que el bolero es la primera obra musical conceptual, ¿no?
Si yo le pidiera que, aparte del bolero que todo el mundo conoce, o que por lo menos tratamos de invitar a nuestros oyentes a que lo escuchen, si yo le pidiera que nos hablara de una obra en particular que a usted le parece interesante de Ravel, ¿qué nos diría? Bueno, es un enamorado de toda la obra de Ravel. Ravel y su música, pero él también me acompañan desde la infancia, porque Ravel era vasco como yo, Ravel hablaba vasco como yo. Tengo en mi casa cartas manuscritas de él desde joven, que es una presencia física, ¿no? Y me resultaría muy, muy difícil. Hay además algo que irriga la música de Ravel, que es esa familiaridad con algunos ritmos vascos que empapan mucha de su música, aunque no sea algo necesariamente muy conocido o de lo que se habla mucho, y está muy presente desde el cuarteto de cuerda hasta el concierto para la mano izquierda, es decir, en 30 años de producción es algo que está presente. Y si en todo ello no puedo elegir, pero tuviese que mencionar cosas que en este momento de mi vida, hoy, ahora, me parecen significativas para mi trabajo, serían el concierto para la mano izquierda, naturalmente, su última obra, que es la que mejor define esa tendencia a la catástrofe que vemos en el bolero o en la vals, y también quizás el trío porque es una obra bisagra, justo antes de la Primera Guerra Mundial, donde desembocan sus experiencias anteriores de Daphnis y Chloé, de L'Heure Espagnole, de Miroir, y que al mismo tiempo terminan y agotan esas posibilidades que van a abrir vías nuevas justo después de la guerra, cuando muere su madre y su energía creativa se aboca hacia otros campos y otros términos, ¿no? Sí, el trío me parece que es una obra absolutamente fundamental, un monumento. Es verdad que no lo evocamos, pero Ravel efectivamente conoció la Primera Guerra Mundial, fue movilizado y devuelto. Estuvo muy poco tiempo en la guerra, pero lo marcó. De hecho, hay una obra muy ligada a esa experiencia, que es el Tombeau de Couperin. Sí, porque el Tombeau de Couperin está dedicado a compañeros, conocidos, amigos suyos que murieron, que cayeron en el frente, y es al mismo tiempo, el principio de la guerra, una brecha. Él había escrito los valses nobles y sentimentales, con los que hace un ballet, luego le da una forma de ballet, y lo llama Adelaide, y Adelaide era el nombre de la ambulancia. Ravel era conductor de ambulancia durante la guerra, y su ambulancia la llamaba Adelaide. Una última pregunta que le hago muy breve. ¿Está preparando una ópera usted sobre Ravel? Rápidamente. Bueno, sí, es una ópera que se basa en el libro de Jean Schnoz, Ravel, que básicamente explora los últimos años de la vida de Ravel, su muerte, lo terrible de su enfermedad. Tenía una enfermedad, una afasia y una grafia, y no tenía acceso a la escritura ni a la comunicación, y se convierte en prisionero del mismo. Y esta ópera se va a estrenar el otoño que viene aquí en la Philharmonie, entre otros lugares. Y le deseamos mucha suerte. Ópera en el marco de esos 150 años del nacimiento de Maurice Ravel. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros, y los vamos a dejar con un poquito de la música de Ravel, la Vals, para terminar este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias.